los temas de paz hoy, porque hemos escuchado, por ejemplo, hace pocos minutos, la posición oficial del gobierno y los negociadores queriendo reactivar la mesa con el Ejército de Liberación Nacional, pero también voces de disidentes de la guerrilla, como Iván Mordisco, fundando nuevos grupos guerrilleros recientemente. ¿Cómo está ese panorama del comisionado de paz y esas negociaciones en busca de la paz total, Oti? Bueno, me ha tocado dos temas bien distintos. El caso del MC, o el antiguo MC, del cual era el jefe o comandante general Mordisco, Iván Lozada. Es el caso de que explotó ese grupo, y porque el gobierno estimó que no era posible prorrogar el cese al fuego con ese grupo, porque era evidente que estaban aprovechando el cese al fuego para expandir su dominio territorial y también profundizar su dominio con daño a las comunidades. De tal manera que el gobierno decidió suspender la prórroga del cese al fuego. Eso ya ocurrió hace algunos meses, y ese MC, esta parte del MC decidió, que lideraba Mordisco, decidió entonces retirarse de la mesa de negociaciones, mientras que otros sectores, otros frentes del MC quedaron, digamos, en la mesa, que fueron los del Caquetá, Catatumbo, Magdalena Medio Antioqueño, en fin. Digamos, esa fue la realidad, digamos, de lo que pasó allá. Y desde luego Mordisco quedó en una situación complicada, y él quiere hacer una especie de refundación del MC. No sé, digamos, hasta dónde le marche la gente. Creo que cada vez más gente del MC está convencida que el camino es el de la paz y no el de la confrontación, de tal manera que no sé cuál será la suerte de esa convocatoria que haga Iván Lozada. Por otro lado, hay lo del ELN. La mesa está congelada en virtud, digamos, de la decisión de ellos. El cese al fuego está hasta el 3 de agosto, de tal manera que es necesario mirar cómo se avanza descongelando la mesa, y sobre todo que el cese al fuego significa un avance para el respeto a las comunidades, que es lo fundamental para nosotros como gobierno del cese al fuego. Oti, lo dejo en directo con Gustavo Gómez, el director de 6am Hoy por Hoy. Comisionado, muchísimas gracias por atender a Caracol Radio. El ELN también ha manifestado cierta molestia por las conversaciones del gobierno con este tipo de grupos, como las divisiones, las disidencias, por considerar que son para ellos unos narcotraficantes, unos traquetos. ¿Se nos va a dañar el caminado de las conversaciones con el ELN por cuidarlas de los disidentes? Ahí hay dificultades con el ELN de todo tipo. El ELN estima que fuera de ellos, los demás son movimientos impuros, puramente delincuenciales, y desde luego esa discriminación que hace Antonio García, pues planteando que ellos son la única guerrilla legítimamente política, pues digamos, eso no exime al gobierno de poder hablar con otras guerrillas o con otras fuerzas que que son grupos criminales que también, digamos, algunos de ellos tienen planteamientos políticos y otros no tanto, pero de todas maneras, en la situación que hay en Colombia, en la definición del conflicto colombiano, el eje fundamental, eso lo ha dicho varias veces el presidente, es la disputa por las rentas ilegales que se derivan, bien sea del narcotráfico, bien sea de la minería ilegal o de otro tipo de actividades que reciben los ilegales. Comisionado, sí, dígame. quería preguntarle sobre el tema ya puntual de Venezuela y en la práctica eso, cómo impacta la mesa. El presidente Petro acaba de enviar un mensaje en el que no lo dice, pero no reconoce a Maduro como presidente electo, y digamos que eso tensiona mucho la relación entre los dos países. Los del ELN están viviendo en Caracas, eso se va a trastear para México. ¿Qué han pensado hacer? Porque la mesa sigue estancada y lo de Venezuela se demora todavía, entonces uno pensaría que ese diálogo va a continuar también paralizado. No, la situación de Venezuela indudablemente afecta mucho la paz en Colombia por muchas razones, porque Venezuela ha sido un puntal muy importante como país garante
en las mesas, fundamentalmente con el ELN y ahora con la segunda Marquetalia, y la situación de Venezuela pues indudablemente afecta a la mesa, pero por otro lado también las fronteras, y hablo en plural porque la frontera colombo-venezolana es muy larga, muy extensa, y hay distintos fenómenos que ocurren en esas fronteras. Una cosa es la frontera de Arauca, otra cosa es la frontera que tiene el lado de Catatumbo, otra cosa es la frontera en La Guajira, y en cada una de estas fronteras ocurren elementos distintos que afectan a la población y desde luego afectan la paz en esas regiones. Comisionado, hay, como usted sabe, una carta, además del video del señor Mordisco, y en la carta hay un fragmento de la carta que nos llamó la atención en Caracol Radio, y es que dicen los señores que Calarcá ha tenido reuniones secretas con Danilo Rueda antes de que lo nombraran en la delegación de paz. Los acusa también de tener una reunión secreta con delegados del gobierno para legalizar una mina de oro en el sur de Bolívar, y habla de otras reuniones del señor Danilo Rueda recibiendo en su apartamento a alias Andrei. Y se pregunta si el presidente Petro sabe de estas reuniones. ¿Usted sabe algo de esto, de qué está hablando Mordisco? No tengo ni idea, pero digamos uno podría decir que antes de las conversaciones formales seguramente hubo conversaciones exploratorias, pero más allá de eso no sé nada. Ahora, doctor Patiño, Iván Mordisco, alias Iván Mordisco, dijo en las últimas horas que iba a respetar la seguridad de la COP16 en Cali, que obviamente esa es una preocupación que yo sé que usted también ha tenido. ¿Ese anuncio lo tranquiliza o qué, cómo lo lee? No, digamos, él se está atribuyendo la posibilidad de desarrollar la COP16, digamos, atribuyéndose un poder que desde luego constituye en sí mismo una amenaza. Es decir, es gracias a él que se puede o no desarrollar la COP16 y eso desde luego no es un buen mensaje. Comisionado, la semana anterior entrevistamos aquí en 6 AM al comandante Javier, que es conocido con el alias de Chiquito Malo, el líder de las autodefensas gaitanistas de Colombia. En esa entrevista él afirmaba que se avanzaba con el gobierno en el levantamiento de las órdenes de captura contra los líderes de esta agrupación ilegal para iniciar unas negociaciones de paz. ¿Esto es cierto? ¿Cómo avanzan esas negociaciones? Sí, se está en una etapa todavía de aproximación, digámoslo así. No hay todavía una mesa, pero de todas maneras hay la orientación del presidente de empezar un diálogo con esa agrupación. Oti, ya va usted a participar en este foro de la seguridad, usted como comisionado de paz. Terminamos con otro tema sobre la segunda Marquetalia, Walter Mendoza. Ellos dicen que también quieren firmar un proceso de paz con el gobierno actual. ¿Es posible que se inicie ahí otro frente de diálogo? No, ya está iniciado, ya hubo un primer ciclo, digamos, ya eso ocurrió y desde luego ya empezó ese proceso. Pero, ¿en qué estado está en este momento y hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno con lo que ha dicho Walter Mendoza? No, digamos, pensamos de que igual que otras pasas hay que mirar el tema territorial. Pensamos que es muy importante el que avance en el territorio de Nariño, donde hay todas las condiciones para que, según las aspiraciones y el deseo y la voluntad del pueblo nariñense y de su gobernador, de los alcaldes, de las autoridades étnicas, hagamos de Nariño un territorio de paz. Oti Patiño Ormaza.